Una caja de zapatos de $30 y una botella de salmuera congelada expulsando aire a 12 de Germenigriza. Esto es más frío que el congelador de la unidad de pared de $600 que se encuentra justo encima. La química que hace que esto funcione es un truco centenario que la industria de la climatización dejó discretamente fuera de cada código de edificación del país. Porque si quieres entender por qué tu aire acondicionado de pared está sobredimensionado para el trabajo que realmente necesitas que haga, tienes que empezar con una pregunta que nadie en la industria de la refrigeración quiere que hagas. ¿Qué estás comprando realmente cuando compras un aire acondicionado? La respuesta honesta es que estás comprando una pequeña planta química. Un compresor, un condensador, un capilar, un evaporador, una carga de refrigerante, un circuito sellado, un ventilador, un termostato y aproximadamente 15 pies de tubos de cobre con refuerzo de precisión. Todo ese hardware existe para resolver un problema: sacar el calor de tu habitación y desecharlo en otro lugar de forma continua, mientras el compresor esté funcionando. Pero la mayoría de las veces no necesitas una refrigeración continua. Necesitas 4 horas de aire frío en una tarde calurosa. Necesitas que tu dormitorio baje 12 Gear entre las 9 y 0 p.m. y el amanecer. Necesitas que el garaje sea soportable mientras trabajas en él. Esos no son problemas continuos, son problemas de almacenamiento. Y en el momento en que replanteas la necesidad como almacenamiento en lugar de producción, el modelo de negocio de toda la industria de la refrigeración deja de tener sentido. Porque el agua congelada en una botella de 2 litros la noche anterior ya es una batería térmica terminada. Aquí está la mitad de la termodinámica que nadie explica en la televisión por cable. Cuando bajas la temperatura de 1 kilo de agua líquida en Mimeren, extraes aproximadamente 4,18 kJ de energía. Eso es una cantidad útil. Pero cuando congelas ese mismo kilogramo de agua, transformándolo de líquido a acero de Garner a sólido acero de Garner, extraes 334 kJ. Nada más cambia. La temperatura es la misma en ambos extremos del proceso. La masa es la misma. Pero la diferencia de energía entre esos dos estados es 80 veces mayor que un solo grado de cambio de temperatura. Ese número tiene un nombre. Es el calor latente de fusión, y es la razón por la que el hielo enfría tu bebida mucho más eficazmente que el agua fría, incluso cuando ambos empiezan a la misma temperatura. La implicación práctica es asombrosa. Una sola botella de 2 litros de agua congelada dentro de una caja aislada con un ventilador soplando sobre ella absorbe aproximadamente 668 kilojulios de calor antes de que el hielo se derrita por completo. Esa es la producción de frío de un pequeño aire acondicionado de ventana funcionando a pleno rendimiento durante casi media hora. Dos botellas que se rotan de un congelador doméstico, a medida que cada una se derrite, mantendrán una habitación de 10 pies a temperaturas confortables durante toda una tarde de julio. Y la única electricidad que consume el sistema es la necesaria para hacer girar un ventilador de 30 WM, que es menos energía que una bombilla incandescente. Pero el verdadero truco, el que permite que la caja de zapatos alcance 12 en lugar de quedarse en cero, es lo que pones dentro de la botella antes de congelarla. El agua pura se congela a 0 grados. Eso es un tope. No importa cuánto tiempo dejes la botella en el congelador, el agua no bajará de ese umbral mientras siga cambiando de fase. El congelador se puede ajustar a 18, pero el agua dentro de la botella se mantendrá obstinadamente en cero hasta que la última molécula se solidifique. Eso es un problema si quieres aire bajo cero de tu nevera, porque el aire que sale de una botella de hielo a 0 grados estará, en el mejor de los casos, unos pocos grados por encima del punto de congelación cuando te llegue. La solución es una lección de química que todo estudiante universitario escucha una vez y olvida inmediatamente. Se llama descenso crioscópico. Cuando disuelves cualquier soluto en agua, alteras la red cristalina que forman las moléculas de agua cuando se solidifican. Las moléculas de soluto se interponen físicamente en la formación del hielo, y el sistema tiene que enfriarse aún más antes de que las moléculas de agua restantes puedan solidificarse. Por cada mol de partículas disueltas por kilogramo de agua, el punto de congelación desciende aproximadamente 1,86 de granes. La sal de mesa,
el cloruro de sodio ordinario, se disocia en 2 iones por molécula cuando se disuelve, lo que duplica el efecto. Mezcla una solución de cloruro de sodio al 23% con agua y el punto de congelación de esa mezcla cae en picado hasta 21,1 degrees Celsius. Eso no es un error de redondeo. Eso es más de 70 Maynards por debajo del punto de congelación del agua del grifo de tu cocina. Una botella de 2 litros de salmuera correctamente saturada, colocada en un congelador doméstico normal durante la noche, sale a la mañana siguiente como un bloque sólido a aproximadamente 18 a 20. Haz pasar un ventilador y el aire que sale de la botella marca entre 10 y 12, que es la lectura exacta que produce cada versión funcional de este enfriador en un termómetro digital. Y ahora compáralo con lo que pagaste por tu unidad de pared. Un aire acondicionado central doméstico en Estados Unidos funciona con un coeficiente de rendimiento, COP, de aproximadamente 3. Eso significa que por cada vatio de electricidad que se introduce en el compresor, la unidad extrae unos 3 vatios de calor de la habitación. Esto parece eficiente hasta que miras lo que hace el enfriador de salmuera. El ventilador de 30 Noble mueve 668 kWh de energía de enfriamiento por botella, obtenida de una batería térmica que se cargó durante las tarifas eléctricas nocturnas de Horas Valle. Haz las cuentas honestamente. Contando la electricidad que se necesitó para volver a congelar la botella en el congelador de tu cocina y el COP efectivo del sistema durante su ventana de enfriamiento útil, se sitúa entre 8 y 15, dependiendo de la eficiencia de tu congelador y la estructura tarifaria por franjas horarias de tu compañía eléctrica. Eso es un multiplicador de 2 a 5 veces sobre la unidad de pared logrado por una caja de zapatos. Los estadounidenses gastan aproximadamente $740 por hogar al año en aire acondicionado residencial. Un enfriador de salmuera bien construido consume el coste de unos pocos kilovatios, hora de electricidad en Horas Valle cada noche, lo que en la mayor parte del país está por debajo de los 15 centavos. Durante un verano, todo el sistema cuesta menos de $10 de operar. El hardware cuesta menos de $30 de inicio. No hay compresor que se averíe, no hay refrigerante que se escape, no hay capilar que se obstruya y no hay contratista al que llamar. Ahora, la industria de la refrigeración te dirá que esto es una novedad. No lo es. La tecnología es más antigua que cualquier refrigerante jamás patentado y fue el principal método de refrigeración comercial en Estados Unidos durante más de 50 años antes de que existiera el aire acondicionado eléctrico. En los altos desiertos de la antigua Persia, alrededor del 400 a.C., los ingenieros construían enormes estructuras abovedadas llamadas yakchals. Un yakchal es un cono de tierra, a veces de 40 pies de altura, con un pozo de almacenamiento profundo excavado en el suelo debajo. En invierno, se canalizaba agua a piscinas poco profundas alrededor de la base. Se dejaba congelar completamente en las frías noches del desierto, y luego el hielo se rompía y se transportaba al pozo debajo de la cúpula. Empacado con paja y sellado, el hielo sobrevivía todo el verano. Algunos de esos yakchals originales todavía están en pie en Irán hoy, más de 2.400 años después de su construcción, y todavía funcionan con el mismo principio. El frío, una vez que lo capturas, se mantiene notablemente bien si lo aíslas correctamente. El mismo patrón se repite en todos los continentes. En Sudán y el norte de Nigeria, la olla zir, una vasija de arcilla dentro de otra vasija de arcilla, más grande con arena húmeda entre ellas, ha mantenido frescos los productos en el aire desértico de 110 grados Fahrenheit durante siglos utilizando nada más que la evaporación. En la zona rural de Maryland en 1802, un granjero llamado Thomas Moore patentó algo que llamó refrigerador. Una bañera de cedro aislada con piel de conejo y llena de hielo de invierno, que mantenía la mantequilla sólida durante el viaje en diligencia, desde su granja hasta el mercado en Georgetown. El diseño de Moore fue documentado en los papeles personales de Thomas Jefferson y copiado en docenas de granjas estadounidenses en una década. En Nueva Inglaterra, entre 1806 y la década de 1860, un comerciante de Boston llamado Frederick Tudor construyó un imperio multimillonario.
cosechando hielo de invierno de lagos congelados, aislándolo con serrín en almacenes de madera y enviándolo en las bodegas de veleros al Caribe, a la India, a Sudamérica. El hielo de Tudor llegó a Calcuta después de un viaje marítimo de 4 meses, con la mayor parte de su masa aún intacta, y se utilizó para enfriar bebidas en los clubes de oficiales británicos durante toda la temporada del monzón. Los periódicos de la época lo llamaron el rey del hielo, y el comercio, en su apogeo, empleó a más de 90.000 hombres, cortando, transportando y almacenando agua de estanque congelada en todo el norte de Estados Unidos. Eso es calor latente de fusión más aislamiento. Nada más, moviendo frío a través del Ecuador solo con energía eólica, a escala industrial, durante la mitad del siglo XIX. El ciclo de refrigeración moderno llegó tarde. Jacob Perkins presentó la primera patente de compresión de vapor en 1834. Willis Carrier patentó el aire acondicionado moderno en 1902 principalmente para controlar la humedad en una imprenta de Brooklyn, no para enfriar personas. Durante los primeros 30 años de la patente de Carrier, el aire acondicionado residencial simplemente no existió de manera significativa. El hogar estadounidense se enfriaba, si es que se enfriaba, con ventiladores que soplaban sobre bloques de hielo recolectados y almacenados el invierno anterior. Eso no era una solución provisional rudimentaria. Era una tecnología funcional terminada que la industria de los compresores finalmente desplazó con marketing, no con física. Y aquí es donde la historia da un giro, porque la refrigeración por cambio de fase nunca dejó de funcionar. Simplemente fue sistemáticamente excluida del marco regulatorio que rige lo que se te permite llamar un sistema de refrigeración en la América moderna. El Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, o AHRI, es el organismo comercial que define lo que califica como producto de refrigeración certificado en los Estados Unidos. Cada equipo vendido en el mercado residencial tiene una clasificación AHRI, que es lo que buscan los programas de reembolso de servicios públicos, los créditos fiscales federales de energía y los inspectores de edificios antes de que un sistema sea aprobado. Todo el marco de certificación de AHRI está escrito en torno a la compresión de vapor. Mide la eficiencia del compresor, la carga de refrigerante, el rendimiento del condensador y la salida del evaporador. No existe una categoría para la refrigeración por almacenamiento térmico latente. Sin categoría significa sin clasificación. Sin clasificación significa sin reembolso, sin crédito y sin un lugar reconocido en el Código Internacional Residencial, lo que significa que un fontanero, un electricista o un contratista general que trabaje en una ampliación de vivienda no tiene una vía legal para instalar uno. El sistema no es ilegal, simplemente es invisible para la cadena de aprobación, lo que en la práctica equivale a lo mismo. La supresión no es dramática. No hay un villano en un cuarto trasero retorciéndose un bigote. Es algo más silencioso y efectivo. Toda una generación de redactores de códigos, inspectores e instructores de escuelas de oficios fue capacitada dentro de un marco que asume que refrigeración significa compresor. Y cualquier cosa que no se ajuste a esa suposición se etiqueta como un proyecto de pasatiempo o una novedad. El propietario promedio nunca siquiera oye el término almacenamiento térmico latente. Oyen hablar de enfriadores Peltier, que son casi universalmente pésimos para esta aplicación, y oyen hablar de enfriadores evaporativos, que solo funcionan en climas secos. La única tecnología que funciona en todos los climas, cuesta $30 y se escala linealmente añadiendo más botellas, no tiene espacio en el lineal de la sección de refrigeración de ninguna tienda de mejoras para el hogar del país. Ahora, la única objeción real a este sistema, y es justa, es el tiempo de funcionamiento. Un compresor puede funcionar durante 12 horas seguidas si se mantiene alimentado. Una botella de salmuera puede funcionar durante unas 2 horas antes de que el hielo se derrita y el sistema deje de producir aire bajo cero. Esa es una limitación genuina y sería un inconveniente importante si la solución no fuera trivial. 2 botellas en rotación, una en la nevera y otra volviendo a congelarse en el congelador doméstico, te proporcionan una salida de frío esencialmente continua durante cualquier tarde que desees usarla. 3 botellas en rotación,
que es lo que la mayoría de los constructores de viviendas eligen, elimina la cuestión por completo. Y la economía de esa rotación es exactamente lo contrario de lo que muestra la factura de servicios públicos de una unidad de pared convencional. Un aire acondicionado de pared consume su mayor corriente exactamente cuando la electricidad es más cara, es decir, entre las 12:00 p.m. y las 8:00 p.m. en verano, cuando todos en la red tienen sus unidades funcionando a tope y la compañía eléctrica cobra tarifas pico. Un enfriador de salmuera hace lo contrario. El congelador que carga las botellas funciona por la noche, entre las 11:00 p.m. y las 7:00 a.m., cuando la mayoría de las compañías eléctricas cobran tarifas de horas valle que equivalen a un tercio o un quinto del precio pico. Estás efectivamente desplazando tu demanda de refrigeración de la parte cara del día a la parte barata. Eso es exactamente lo que hacen los sistemas de almacenamiento térmico a escala de red para edificios comerciales, excepto que tú lo estás haciendo en una caja de zapatos junto a tu cama. La construcción en sí es casi cómicamente sencilla. Una nevera de espuma estándar, de las que se llevan a un picnic en la playa, cuesta unos $12 en cualquier ferretería. Un ventilador de caja de ordenador de 120 milímetros sacado de un viejo ordenador de sobremesa o comprado nuevo por menos de $10 sirve como motor de aire. Un adaptador de corriente de 12 volts de cualquier cajón de tu casa alimenta el ventilador. Corta dos aberturas rectangulares en lados opuestos de la tapa de la nevera. Monta el ventilador sobre una como entrada. Deja la otra como salida. Introduce de 2 a 3 botellas de salmuera congelada. Cierra la tapa. Enchufa el ventilador. El aire frío sale por la rejilla de escape a 10 a 12 de Gaussian en unos 90 segundos desde que el ventilador empieza a girar y mantiene esa salida hasta que el hielo se derrite por completo. La receta de la salmuera es la única parte que requiere precisión. 230 gramos de sal de mesa disueltos en 1 litro de agua del grifo, removiendo hasta que no queden cristales en el fondo, te dan la solución saturada que alcanza el punto de congelación de 21 ppm. Viértela en una botella de refresco limpia de 2 litros. Deja aproximadamente un 10% de espacio de cabeza para permitir la expansión. Tapa herméticamente y congela durante la noche. La botella sale sólida, densa y más fría que cualquier cubito de hielo que hayas sostenido. 10 céntimos de sal, agua del grifo gratis y una botella de refresco que ibas a tirar de todos modos. Ese es el combustible. La única advertencia que vale la pena mencionar es la condensación. Las superficies frías extraen la humedad del aire cálido y húmedo. Por eso el exterior de una bebida con hielo suda. Tu nevera hará lo mismo, formando un pequeño charco de agua en el suelo debajo de ella durante el transcurso de una tarde. Colócala sobre una bandeja, o sobre una toalla o sobre un suelo de baldosas, y el charco no será un problema. Si estás utilizando el sistema en un dormitorio durante la noche, una bandeja de horno vieja debajo de la nevera lo recogerá todo. Esa es toda la construcción. $30 en piezas, 1 hora de montaje, 12 grados C de aire bajo cero, bajo demanda, durante la vida útil del ventilador, que durará más que la mayoría de los electrodomésticos de tu cocina. Sin refrigerante, sin compresor, sin ciclo de reparación y un coste operativo medido en céntimos por sesión de enfriamiento. Y la bobina de cobre de $5 que alcanza esas mismas temperaturas bajo cero sin hielo alguno, la que está hecha con un puñado de piezas de ferretería y un solo trozo de tubo de 50 céntimos, ya está publicada arriba de esto. If this story changes the way you look at the cooling technology in your home, please subscribe and like the channel. We are uncovering the history and engineering that they tried to leave behind. Let's build a more efficient future together. The next hidden treasure of thermodynamics will be revealed soon.